Damos gracias a nuestros hermanos músicos que nos han motivado a alabar a nuestro Dios. Y hoy vamos a hacer un receso de la segunda carta de los Corintios que estamos estudiando, verso a verso, para tratar un tema importante. Creo que amerita tratar el tema de la Navidad. Y no lo vamos a tomar del ángulo de los evangelistas, porque los evangelistas hablan del nacimiento de Jesús. Esta mañana hemos escogido examinar desde el punto de vista de un profeta del Antiguo Testamento. Y quizás esta sea la profecía más clásica sobre la venida de Jesucristo. Se encuentra en Isaías capítulo 8, versículos del 19 hasta el capítulo 9, versículo 7. Ha sido nuestra lectura hace un momento, no lo vamos a volver a leer, ha sido ya nuestra lectura. Pero este es un pasaje muy importante. Y en el día que el profeta Isaías dio este tremendo anuncio, fue muy parecido a nuestros días. Muy parecido a nuestros días. Y la luz que salió de las tinieblas de los días de Isaías es la misma luz que anunciamos a un mundo oscuro el día de hoy nosotros. Celebramos la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hacemos en un contexto de gozo, pero cuando realmente miramos alrededor de nosotros, vemos este mundo, en realidad no hay nada de qué gozarse, porque en realidad la gente no está honrando a Jesucristo, porque viven en un materialismo, porque viven en una autocomplacencia, porque diluyen la persona de Jesucristo y cometen el pecado más terrible de rechazar al Mesías, rechazar al Salvador. Y la necesidad del verdadero Jesús en este siglo XXI es tan grande como lo fue en los días del profeta Isaías. La oscuridad del corazón del hombre no ha cambiado nada a través de los años. Y lo raro es que a lo largo de la historia de la humanidad, en su oscuridad y su falta de voluntad para responder a Jesucristo, esta humanidad siempre ha querido un Salvador, siempre ha querido un libertador, un pacificador, siempre está queriendo eso. Alguien que pueda corregir los errores y hacer que las injusticias fuesen pagadas. Alguien que pudiera hacer que el mundo sea lo que debería ser. Así que los hombres siempre han estado clamando por un Salvador. Hombres de todas las culturas. Y Dios ha enviado un Salvador, pero los hombres han rechazado al Salvador que Dios ha enviado. Y entonces es triste darse cuenta que el bebé de Belén era el redentor del mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más sus pecados que a este redentor. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice el Evangelio de San Juan. Dios envió, según Gálatas 4:4, si usted puede observar en Gálatas 4:4, Dios envió al Salvador en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento justo que Él había planificado. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Exactamente en el tiempo adecuado de la historia nació Jesucristo. Ni más ni menos, como Dios lo había planificado. Y el profeta Isaías en el capítulo 49 y el verso 8 ya lo había predicho también a este nacimiento. Isaías 49:8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, hablando de futuro para Israel, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Así que este fue un tiempo aceptable, el Señor iba a actuar a favor de Israel. Y de hecho Dios envió a ese libertador en el tiempo aceptable, el Salvador del mundo. Ha estado disponible para los hombres en cada momento de cada día desde que llegó hace 2000 años. Ha estado disponible para todos los hombres, pero los hombres continúan rechazándolo. Y la profecía entonces de Isaías
capítulo 8, verso 19, al capítulo 9, verso 7, que ya lo leímos. Aquí vamos a ver 4 características sobre la venida de este Redentor. 4 características. La primera, tal vez el mundo oscuro en el que se encontraba Isaías, parecido al nuestro. En la segunda vamos a ver la salvación prometida. En tercer lugar vamos a ver el Salvador perfecto y finalmente veremos el soberano pacífico. 4 características de este Redentor, de esta venida del Redentor. Veamos entonces, en primer lugar, la escena de un mundo oscuro, porque esto de alguna manera nos da el trasfondo de esta profecía de Isaías. ¿Por qué Isaías está diciendo eso? ¿Qué estaba pasando en Israel que Isaías tiene que dar esta profecía? Y la respuesta es que había tal oscuridad y tal pecado que exigía el anuncio de un Mesías redentor por el bien de los hombres piadosos de Israel que se encontraban allí. Porque todo se veía tan oscuro, tan desesperado, que los piadosos están seguros de que Dios todavía está en el trono. Necesitaban saber eso. Dios está en el trono de verdad, porque todo lo que sucede parecería que todo se ha desbaratado. Y ellos necesitaban saber si Dios todavía estaba en el trono. Pero también los impíos necesitan estar seguros de que había una luz disponible para ellos, que había salvación todavía disponible, si estaban dispuestos, claro, a aceptarla, esta ayuda. Así que es toda una escena de pecaminosidad y que es paralela al día en el que nosotros estamos viviendo. Ahora, el marco en el cual Isaías basa su profecía se encuentra en realidad en el segundo libro de Reyes. Ustedes deben acordarse de este nombre, Acaz. Acaz era el rey, y este rey era un rey malvado. Estaba podrido hasta la médula. Este rey Acaz había introducido la idolatría en Israel. Había introducido el culto a un dios Moloc, que era un dios salvaje de los amonitas. Y él lo había establecido en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén, en el valle de Hinón. Allí lo había establecido. Y en el valle de Hinón erigió una estatua de este Dios y puso un horno a sus pies de este Dios para que pudieran arrojar a los niños al fuego y quemarlos como ofrendas a este Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en Israel. Este es el trasfondo. La superstición estaba en todas partes de Israel. Las estatuas de oro, de plata, de madera y todo tipo de estatuas, tal vez en los hogares allí, estaban allí adorándolos todas las familias de Israel. Y Acaz, este rey, finalmente cerró la puerta del templo y la cerró con barrotes para que nadie acuda al templo, y dejó todo el templo en ruinas y deshechos. Y la verdadera adoración se extinguió por completo. Y si la verdadera adoración se extingue por completo, entonces Satanás va a introducir la falsa adoración. Y naturalmente eso fue lo que ocurrió. Entonces Isaías entró en escena y advirtió a este rey, lo reprendió, le ofreció señales y lo amenazó y lo instó a que se volviera a Dios. Pero Acaz nunca escuchó y continuó yendo por el camino que iba y guiando al pueblo de la misma manera. Y lo que resultó de este tan aterrador momento, porque exactamente es un paralelismo con nuestros días, lo que resultó de esto fue la adoración de los demonios. La adoración de los demonios. El culto a los demonios, el culto a los espíritus malignos. ¿Sabían ustedes que la idolatría es adorar a los demonios? ¿Usted sabía eso? Que cualquiera que cae en idolatría está cayendo en una adoración a los demonios. Porque cuando alguien adora a un ídolo, no solamente es inclinarse a esa pequeña cosa, sea de piedra, de madera, lo que sea. Cuando un hombre o una mujer se compromete a adorar a un Dios falso, sea un ídolo o lo que sea, un demonio se apoderará de ese Dios falso, de esa estatua, lo que sea, y en realidad estará usted adorando a ese demonio.
Porque ¿qué es lo que les atrapa a las personas en esta adoración falsa y las mantiene allí falsamente adorándolos? Porque ellos pueden adorar a un Dios de piedra y descubrirán que ese Dios de piedra realmente responde a sus peticiones, responde a sus solicitudes, realmente va a operar en su vida. ¿Por qué? Porque es un demonio al que realmente están adorando, que se están haciendo pasar por el Dios que están adorando y que de todos modos no existe ese Dios, no existe para nada. Así que cuando un individuo adora a un ídolo, adora a los demonios, a los ángeles caídos, está adorando. Y por eso es que están enganchados, porque esos ángeles caídos realmente pueden funcionar en sus vidas. Y pueden ver que suceden cosas extrañas y sobrenaturales como resultado de adorar a un Dios de piedra, a un Dios de madera. Y hoy no es muy diferente. Hoy hay aquí en nuestro mundo una inquietante preocupación por la adoración de demonios, por los mediums, por los magos y tantas otras cosas. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento verifica esta misma verdad. Y él dice, si tú adoras a un ídolo, oye, te estás metiendo en algo grave, estás adorando a un demonio. ¿Cómo es eso? Lo mismo explica el apóstol Pablo. Te llevo allá, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 14. Esta carta la estudiamos hace muchos años y allí observamos eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 14. Fíjate lo que dice. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Esa es la idolatría. Se huye de la idolatría. Por tanto, hermanos, huid de la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice, huyan de la idolatría a los hermanos de Corinto? Observa el versículo 19. Mire el verso 19. Estamos primero en los Corintios 10, 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verso 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo por eso dijo, huyan de la idolatría, porque la idolatría es sacrificar y adorar a demonios. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cada vez que una nación o el propio Israel se involucraba en esta idolatría, no era otra cosa que adoración a los demonios. Los ídolos son demonios, porque se meten allí para trabajar y engañar a las personas. Mire el Salmo 96:5. Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 96 y el verso 5. Es interesante, nuestra Reina Valera, como lo pone, dice, porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué dice? Ídolos. Así lo pone la Reina Valera. Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ahora, esta palabra ídolos, que es así, traducida por la Reina Valera, en la versión recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y luego por el año 270 viene la Septuaginta, una versión que lo pasaron del hebreo al griego, 270 antes de Cristo. Y si vamos a una versión de la Septuaginta, ¿sabes cómo está escrito en vez de ídolos? Como está traducido aquí en la Reina Valera, está daimonia. ¿Sabes lo que significa daimonia? Se traduce como demonios, como demonios. Todos los dioses de las naciones son demonios, es lo que está diciendo. Todos los dioses de las naciones son demonios. Así que un hombre sería insensato si va a tener que adorar alguna piedra o algún dios falso inexistente, porque un demonio se va a meter en eso y se va a apoderar de ese hombre, porque lo va a engañar. Todos los dioses de las naciones son demonios. Y mira, más claro todavía, si vamos a Deuteronomio 32:16, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio
32:16. Y es interesante porque el pueblo de Israel estaba advertido de no caer en idolatría. Deuteronomio 32:16 dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Es a Dios lo despertaron a celos porque se fueron a adorar dioses ajenos. Dice, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sí ves? Y mira el verso 17. Si lo adoraron estos dioses es porque sacrificaron a esos dioses. Sacrificaron ofrendas a esos dioses. Y dice el 17, ¿sacrificaron a quiénes? ¿A los dioses? No, dice a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Estaban literalmente adorando a espíritus demoníacos. Y el verso 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero es idolatría y es nada menos que adorar a los demonios. Y Pablo lo dijo así, ¿no? Lo que sacrifican los gentiles es a los demonios, en verdad. Así que al igual que hoy, Israel estaba jugando con una adoración falsa. En consecuencia, ellos estaban adorando a los demonios. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo también. Están jugando con todo lo que conlleva el demonismo, espíritus de llamar a los familiares, sesiones de espiritismo, astrologías, horóscopos, búsqueda de lo sobrenatural de una manera carnal, los mediums, los magos, la magia, la brujería y todo lo que nosotros conocemos de eso. Y es contra este telón de fondo de oscuridad, de vileza, de pecado. No solamente es antidios, sino prosatánico que Isaías habla de la venida gloriosa del niño que es el Salvador nacido en el mundo. Y este es el mismo mensaje que tú y yo debemos tener que predicar. Porque no estamos anunciando esto a un mundo que está en algún lugar neutral. El mundo nunca es neutral. Ya lo sabemos. No está neutral. Para nada. Estamos en este mismo tipo de mundo oscuro. Preocupado por la idolatría. Preocupado por la adoración a los demonios. Por la adoración al diablo. En el mismo que se encontraba Isaías cuando él daba este anuncio. Y nuestro mensaje les llega tal como lo hizo también el profeta Isaías. Pero Isaías bien podía haber sido el predicador del siglo XXI. No cambia nada. Porque es la misma sociedad, las mismas personas, el mismo pecado. Ahora mira, regresando ya a nuestro texto, aquí en Isaías capítulo 8 y el verso 19. Mira lo que dice nuestro texto, Isaías, acerca del pueblo. Dice, y si os dijeren, y aquí Isaías está hablando a la gente piadosa. Estos son los piadosos, ¿no? Y le está hablando acerca de los impíos. Los impíos se te van a acercar a ti, le dicen, oye, piadoso, los impíos se te van a acercar a ti y van a tratar de engancharlos, van a tratar de alguna manera hacerlos que caigan donde ellos están. Y por eso dice en el verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, o sea, pregúntale al encantador, ándate allá. El encantador te va a decir lo que tú estás buscando. El encantador es el mediums, son personas que entran en contacto con los demonios. ¿Qué más dice el texto? Y también a los adivinos que susurran, dice, hablando, responded. Cuando te digan eso, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque eso es lo que estaba haciendo esta sociedad. Consultando a los muertos. Consultando a los muertos. Algo terrible. Es como tratar de resucitar a los muertos. Personas que están tratando de contactar a los que están muertos. Pero esto estaba sucediendo en Israel.
Estos encantadores en el idioma hebreo está diciendo, traducido al griego, la palabra es engastrimutos y esa palabra significa ventrílocuo, porque los demonios hablan de diferentes maneras. Eso significa espiar, significa murmurar, significa que pueden comunicarse en tonos altos y en tonos bajos. Así que los demonios son ventrílocos. Estas personas en Israel se comunicaban con demonios y los demonios hablaban. Pueden espiar y pueden murmurar en tonos altos y bajos. Una imagen perfecta del telón de fondo de nuestro mundo también, al que nosotros estamos anunciando al Salvador. A veces los cristianos pueden llegar a estar tan abatidos, tan desanimados por lo que está sucediendo en este mundo, y el anuncio del Salvador nos llega como una seguridad, y es algo bueno para nosotros que ya somos creyentes, ¿sí? Pero también llega a aquellos que no conocen a Jesucristo, no conocen a Jesucristo. Conocen a aquellos que están tal vez en el dolor en sus corazones, en la trampa que Satanás los tiene allí esclavizados y los ha llevado. Para ellos también es algo de esperanza, para ellos este mismo mensaje. En nuestro mundo, hoy el reino de las tinieblas se está expandiendo de una manera fantástica y lo hemos visto en todas las naciones y solo basta de ver nuestra ciudad y nuestro país. Del crimen, de la lujuria, el engaño, la depravación moral, el suicidio, la guerra, la homosexualidad a grandes escalas, el miedo, hay tanto terror, hay tanto miedo, terrible pecado, el mismo ateísmo, no querer creer en Dios, hacerlo a un lado a Dios. Las enfermedades, los problemas psicóticos, las enfermedades mentales aumentan últimamente, la opresión demoníaca, la posesión, la adicción a las drogas, el alcohol, y podemos seguir en esta lista. Eso se ha proliferado junto con el espiritismo y el ocultismo. Y hay una razón por qué los hombres se encuentran en estas tinieblas. Hay una razón por qué se encuentran. Y ahí está el verso 20. El verso 20 dice, a la ley y al testimonio. Es casi como una ovación que comienza a decir el profeta. A la ley, es como un hurra a la ley y al testimonio. ¿Qué pasó con los vítores de la ley, ¿no?, de Dios? ¿Qué pasó con los vítores de la verdad de Dios? Y el problema que ellos se metieron en un lío, ¿por qué? Porque ellos habían abandonado la verdad de Dios. Y les está diciendo a la ley y al testimonio. Y mire lo que sigue diciendo el verso 20. Si no dijeren conforme a esto, si no hablan conforme a esta palabra, a esta ley y testimonio, si no están viviendo sobre la base de defender la ley de Dios y el testimonio de Dios, mira lo que sigue diciendo, es porque no les ha amanecido, no hay luz en ellos, no hay luz en ellos. Si no reconocen la verdad de la palabra de Dios, están en tinieblas. Por eso esa sociedad estaba en tinieblas, porque habían hecho a un lado la ley de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con las personas que se encuentran en esta situación? ¿Qué sucede? Mira el verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. ¿Ves? Eso es lo que sucederá a las personas. Es decir, una imagen de desesperación. Fatigados y hambrientos. Han hecho a un lado la ley de Dios. ¿Qué sucede entonces cuando una persona simplemente deja a Dios fuera de su existencia? Dice, no, ¿sabes qué? Ya me desconecto de Dios. Yo no tengo nada que ver con Dios. No quiero ver con Dios en nada. Es decir, acaba con la ley de Dios y el testimonio de Dios. Cuando quitas la revelación de Dios, ¿qué es lo que sucede? Desesperación en las personas. Desesperación. ¿A dónde se dirigen estas personas que están ya desesperadas? Porque han hecho a un lado la ley de Dios. Porque ellos están angustiados y hambrientos, dice. Y mira lo que sigue diciendo el verso 21. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Es lo primero que hacen los hombres.
Han rechazado al Salvador de Dios, han rechazado la salvación de Dios, entonces están en una total desesperación y en lugar de recibir salvación de Dios, miran hacia arriba y ¿qué hacen? Maldicen a Dios. ¡Qué oscuridad! ¿Y qué ha pasado en nuestros días? Bueno, Ecuador con una constitución contraria en muchos aspectos a los designios de Dios, con jueces que no hacen justicia, con una asamblea a favor de los que quebrantan la ley. Estamos sumidos en el narcotráfico y con una delincuencia imparable. Hemos decidido exterminar a Dios. Dios ya no está con nosotros, le hemos decidido sacar. Hemos mirado hacia arriba y ¿qué hemos hecho? Hemos dado una maldición a Dios. Y ahora estamos involucrados en maldecir a nuestros líderes. Como dice ahí, maldecirán al rey y maldecirán a Dios. Todo es parte también de esta escena en la que nosotros nos encontramos. Y lo único que va a quedar entonces para los hombres es una desesperación total y absoluta. Y esto había sucedido en Israel. Estaban infestados de demonios porque habían expulsado a Dios. Miraron hacia arriba y maldijeron a Dios. Y cuando terminas de mirar hacia arriba y maldecir a Dios, ¿qué crees que haces? Bajas tu mirada y ves hacia abajo. ¿Qué vas a ver entonces? ¿Qué vas a ver? Solo hay un lugar que puedes ver. Y mira el verso 22. Y a eso van los hombres, se abocan los hombres. Y eso es todo lo que puede hacer una sociedad oscura. Dice, y mirarán la tierra. ¿Y cuál es la preocupación de nuestras naciones el día de hoy? ¿Cuál es la preocupación de nuestras naciones el día de hoy? La palabra clave es ecología, la tierra. Es que ya no tienes dónde mirar. Y miras lo que pisas, mira lo que ves, miras la tierra. Las naciones no condenan matar a los niños por los abortos, pero si le haces algo a la tierra, te condenan. Te multan y te condenan. Y vienen de otros países y te caen acá y te quieren meter preso. La Pachamama es una deidad protectora de la naturaleza y la vida. Pero tal es así que nuestra Constitución defiende todo esto. ¿Hacia dónde están mirando? Si han eliminado a Dios, si alguien elimina a Dios, entonces ¿dónde puedes buscar? Aquí en la tierra. Y así, sin Dios, lo único que podemos mirar, ¿qué es entonces? La tierra que se está desmoronando. Y podemos ponernos tensos porque todo se está muriendo. ¿Hay algo de esperanza en esta tierra? No hay nada de esperanza, porque si aniquilamos a Dios y miras esta tierra, ves que esta tierra cada vez se destruye y avanza en su destrucción. No hay cómo arreglarla. Es todo lo que hay, todo lo que tienes ya. Ya no hay nada más que puedas tener. ¿Y qué encuentran los hombres cuando miran la tierra? ¿Qué es lo que encuentran? Mire el verso 22 lo que sigue diciendo. Y he aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La ecología es el nuevo Dios y el diablo, claro, lo está usando y manipulando de cualquier manera para que pueda distraer a la gente de mirar al verdadero Dios. Porque la ecología se ha convertido en su nuevo Dios, pero está todo vacío, no hay respuestas. El ecologista de hoy debe ser el hombre más desesperado de todos los hombres porque parece no tener fin el sinnúmero de problemas y que no hay solución, no hay esperanza. Y si quieres obsesionarte con la ecología, realmente te vas a obsesionar porque no hay salida. No hay salida mirando esta tierra. Dios ha muerto, la tierra está muriendo. Eso es lo que tú puedes ver. Y el hombre se está muriendo, está condenado. Y como en el mundo de Isaías, todo es oscuro. ¿Dónde está la luz? Te preguntas. ¿Dónde está la luz? Nos levantamos y anunciamos la luz y los hombres siguen en tinieblas porque aman las tinieblas. Aman las tinieblas. Es este mundo oscuro al que Isaías le habla y es este mundo oscuro al que nosotros le hablamos también en estos días, en esta mañana que anunciamos a Cristo. Entonces hemos visto en la escena patética en la que ellos se encuentran. Pero ahora observa, en segundo lugar, la salvación prometida por parte del profeta Isaías. No todo es oscuridad. Mira que hay una salvación prometida aquí en el capítulo 9,
versículos del 1 al 5. Aquí está la promesa. Mira Isaías 9, el verso 1, lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¡Qué buenas noticias! Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La nueva versión de la Biblia de las Américas dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Porque realmente ese pueblo estaba angustiado. Viene un momento en que la angustia va a terminar. No habrá más tristeza para la que estaba angustiada. Y el pesimismo de Israel está llegando a su fin. Qué profecía tan increíble, tan maravillosa la que está pronunciando Isaías. Porque esta imagen de miseria en la que se encuentra Israel se va a disolver y la luz va a venir. Es lo que está anunciando, la luz va a venir. No es muy diferente al mensaje que tenemos que predicar hoy, que aunque el mundo permanezca oscuro, la luz de la vida y la salvación pueden ser encendidas en su vida. Algún día el mundo mismo se iluminará cuando Jesús regrese. Entonces viene la promesa de que no siempre va a ser pesimista esto. Mira lo que sigue diciendo el verso 1. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Es interesante. Usted dice, pero no entiendo nada. Si a primera lectura no entendemos qué es lo que está diciendo el profeta, pero no es tan complicado cuando lo vemos del ángulo correcto. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo Dios había tratado con Neftalí y Zabulón, dos ciudades? Anteriormente había Dios despreciado estas dos ciudades porque Dios había reaccionado al pecado de estas ciudades, ¿sí? Y las había castigado. Tiglat-Pileser, quien era el monarca de Asiria, el rey de Asiria, un poco antes de esta profecía, había llegado y acababa de exterminar toda esta área alrededor del mar de Galilea, porque allí se encuentra Zabulón y Neftalí, alrededor del mar de Galilea. Así que se refiere a un lugar específico de Israel en esta profecía que está anunciando Isaías. Y esto es increíble porque el Espíritu Santo realmente está señalando un pequeño territorio, un diminuto territorio en todo el mundo. Solo está mencionando dos lugares. Esa pequeña área de Galilea todavía existe. ¿Por qué? Porque en esa pequeña área, esa diminuta área de Galilea, donde se va a levantar la estrella del día. Allí se va a levantar la estrella del día. Va a despuntar el alba en ese mismo lugar. Fíjate lo que sigue diciendo el resto del verso 1. Pues al fin llenará de gloria. ¿Hacer qué glorioso? Se va a llenar de gloria. ¿Qué cosa? El camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y es otra manera de describir a Zabulón y Neftalí, que queda allí en Galilea de los gentiles. Está diciendo que es oscuro y que es trágico. Eso es lo que está diciendo, pero Dios va a intervenir y la salvación va a llegar. Eso es lo que está anunciando. Y mientras que antes que Dios había tratado a esta pequeña área con desprecio, debido a su pecado la había castigado, ahora Él dice, voy a traer gloria a este pequeño lugar. Y nos preguntamos por qué no cogió a Jerusalén para mencionar en una profecía como esta. ¿Por qué escoge a Galilea para hacer este anuncio profético Isaías? Bueno, porque Galilea era un gran ejemplo de la ira de Dios. Dios la había castigado por su pecado, acababa de ser exterminada por los asirios. El enemigo se había reído de esta masacre de Galilea porque había sido una destrucción completa para Galilea. Así que fueron un clásico ejemplo de cómo Dios permite que otras naciones castiguen a su propio pueblo por el pecado. Pero hay más que esto solamente. No solamente es la ira de Dios, sino que vemos también que puede traer misericordia en última instancia. Y Dios dice que en esa área de Galilea, junto al mar de Galilea, ese pequeño lago que está allí, ese es un lugar donde la gran salvación vendrá para empezar. El rey vendrá a Galilea. Nadie hubiera predicho que el Mesías llegaría a Galilea. Nadie, en verdad.
¿Por qué? Porque Galilea era el lugar más miserable de todos. Incluso hasta el día de hoy. Hay muy pocos, en realidad, judíos allí. Tú encuentras más árabes, más de la zona de Nazaret, de Canaán, que están allí. Pero no ves a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían animadversión. ¿Con quiénes? Con los gentiles. Y ellos decían, la profecía dice, Galilea de los gentiles. Aún hasta el día de hoy, los judíos no quieren ir a este lugar. ¿Ves? Jesús, ¿sabes cuántos años pasó desde que fue engendrado y nació en este mundo? ¿Cuántos años pasó en Galilea? 30 años de su vida en Galilea. Como la profecía de Isaías predijo que lo haría, que iba allí a amanecer la luz. En este lugar lo cumplió al pie de la letra. Y cuando finalmente llega a Jerusalén, porque va a morir en Jerusalén, todos dijeron, pero ay, de Galilea puede venir algo bueno. Y no están diciendo que él va a nacer en Belén, pero pocos sabían que él había nacido en Belén y que se había mudado tan temprano, tan pequeñito, a Galilea, cumpliendo la profecía de Miqueas en su nacimiento, pero cumpliendo la profecía de Isaías, que viene de Galilea este Salvador. 30 años viviendo en Galilea. Pero la razón por la que Dios había diseñado Galilea como ese lugar especial fue para mostrar, en primer lugar, que la promesa de salvación no era una institución solamente para los judíos. No es solamente para los judíos la salvación. ¿Sí ves? Que no solamente la adoración está conectada con Jerusalén y con un templo, un lugar específico. Él está diciendo, va a venir la era del nuevo amanecer. Jesucristo va a venir y se formaría un nuevo cuerpo que iba a construir un nuevo templo, el cual sería de carne. Y que él planificaría ir a la Galilea de los gentiles. Él iba a ser no solamente el salvador de los judíos, él iba a ser el salvador del mundo. Él era para todos los hombres. Y eso es lo que está anticipando Isaías. No solamente para los judíos, no solamente para los líderes religiosos de Israel, sino para todos. Sería el salvador para todos. Y entonces esa es la promesa. Fíjese el verso 2, lo que sigue diciendo en nuestro texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué maravilloso contraste se ve aquí! Y el profeta está diciendo que las personas que caminan en un mundo oscuro ven la luz ahora. Y Jesucristo vino al mundo. Él era la luz que alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. Les amaneció la luz en este lugar. Y siempre ha sido a lo largo de la historia del hombre, a lo largo de la revelación del Antiguo Testamento, que Dios ha revelado la luz del Salvador venidero siempre en un contexto de profunda oscuridad. Allí viene la luz. Siempre lo ha dejado para que Él sea la estrella de la mañana, porque Él debe alumbrar absolutamente todo. Y siempre lo ha presentado de esa manera. En todos los casos, cuando las cosas tocaron fondo, cuando la hipocresía y la adoración de los demonios estaba en su apogeo, fue entonces cuando Dios proclamó el anuncio de Jesucristo. Y les diré que nos corresponde a nosotros en este día saber esto, porque hoy es el día para anunciar que Cristo ha venido al mundo, que hay luz en estas tinieblas para este día también, que Dios puede alumbrar los corazones de las personas, porque el profeta dijo que brillará de las tinieblas, y así ha sido. Jesús vino como esa luz. Ahora, solo para que veas que esta profecía se cumplió al pie de la letra, mire lo que dice Mateo 4:12. El Evangelio de Mateo, capítulo 4:12, él mismo dice, el mismo Jesús señala esto, que era el cumplimiento de esta profecía. Él afirmó que él cumplía esa profecía anunciada por Isaías. Mira, Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar. Ya está la zona de Galilea. En la región de ¿qué? De Zabulón y de Neftalí.
¿Para qué se fue allá? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Qué bellísimo, ¿no? El cumplimiento de esto. Jesús ministró en Galilea en cumplimiento directo de la profecía de Isaías. Galilea estaba a oscuras. Ni lo visitaban los judíos. Estaba totalmente a oscuras. Nuestro mundo hoy está oscuro y la luz ha amanecido. Y depende de nosotros llevar a un mundo oscuro el mensaje de la luz y que el mundo pueda responder. Este rey venidero traerá un reino. Y cuando Él traiga el reino, mira lo que dice el versículo 3. Cuando Él prometió, Él dijo que iba a traer el reino. Antes de ir a este versículo 3, en Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos, se ha acercado el reino de los cielos, pero Él predicó el arrepentimiento y la gente lo rechazó, lo terminaron matando en una cruz. Por lo tanto, el reino se pospuso, ¿sí ves? Ya no pudo traer el reino en esa primera venida, en una segunda traería el reino. Por lo tanto, Isaías presenta el reino mesiánico venidero en el versículo 3 de nuestro texto, Isaías 9:3. Mira lo que dice: y esto ya es el reino. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Este es el reino. Está hablando ya del reino. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. El reino está llegando. Gozo, regocijo, victoria, el fin de toda guerra. Va a haber paz. El reino del Mesías que Israel perdió, pero aún está por venir. Cuando Él regrese de nuevo, allí está la promesa. Bien, hemos visto entonces la escena oscura y la salvación prometida. Allí está la salvación prometida. Ahora veamos el tercer punto, que es un Salvador perfecto. Y miran los versículos 6, lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué títulos? ¿A un bebé le podrías poner todos estos títulos? Es imposible, es inusual. A nadie se le pone todos estos títulos. Pero aquí está el Rey. Aquí está el Salvador perfeccionado. Así se lo ha mostrado, con estas características de un Salvador perfecto. ¿Cuáles son sus perfecciones? Bueno, en primer lugar dice: porque un niño nos es nacido. ¿Qué está hablando eso? De su humanidad. Está hablando de su humanidad. Jesús era un humano real. Él era un hombre. El escritor, el autor de los Hebreos, dice que Él era humano como cualquier otro hombre. Fue tentado en todo como cualquier otro hombre. Tomó sobre sí mismo la carne. Y Pablo dijo en Filipenses 2, dijo: se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre. ¿Ves? Y tomó la forma de hombre. Vaya, ¿por qué todo eso? Porque era un humano. Sintió lo que nosotros también sentimos, y porque hirió donde nosotros también sufrimos, y es capaz de socorrernos. Él es capaz de ser comprensivo con nosotros porque Él entiende nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Es más, el autor de la carta de los Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote fiel y comprensivo, que podemos acudir a Él. Así que Él era un hombre y tenía que ser un hombre porque tenía que morir en lugar del hombre. Por eso tenía que encarnarse. Si no, ¿quién moría en lugar del hombre? Tenía que hacerse hombre. Tuvo que cargar con el pecado del hombre. Tenía que sentir el dolor del hombre. Así que Él era un hombre en todo sentido. Pero más que un hombre fue, porque fíjese la segunda frase del versículo 6 que dice:
hijo nos es dado. ¿Por quién nos dio este hijo? Dios. Hijo nos es dado, Dios. Entonces aquí está mostrando su deidad. ¿Ves? Primero su humanidad y ahora nos muestra su deidad. No solo era hombre, era también Dios. Él era divino en forma humana. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre para cargar con el pecado del hombre, pero tenía que ser Dios para vencer el pecado y vencer la muerte, como Él lo hizo. Ningún hombre podía hacer eso. Él lo hizo, porque Él era Dios. Isaías profetizó en Isaías 7:14, un texto muy conocido, en Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo le dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, ¿quién fue Jesucristo? Dios con nosotros. Dios en forma humana. La voz que le dijo de los cielos: tú eres mi amado Hijo. Hijo, que Dios le diga hijo a alguien es que tiene la divinidad. Tenía que ser Dios y también tenía que ser hombre. Así que no se trataba de un niño cualquiera. Este es un hijo de Dios, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Él es la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Él es la esperanza que destruye la desesperación del hombre. Él es la esperanza. Y este niño nacido es la única esperanza para nuestro mundo oscuro. Pero los hombres de este mundo no saben quién es este bebé de Belén. No lo entienden todavía. Pero esta es la promesa de los siglos. A este se le llama el Santo de Israel, el deseo de las naciones. Eso es lo que desean las naciones, la luz de las tinieblas de la historia de la humanidad. El cumplimiento de todas las esperanzas de cada hombre. Él es el Salvador perfecto. Y sus perfecciones están mostradas aquí. Mira en el verso 6, la primera, que dice: y el principado sobre su hombro, y en esta: y se llamará su nombre admirable consejero. La primera característica de perfección. Mira, admirable consejero. Estos dos títulos pueden unirse y quedar como admirable consejero. Es maravilloso consejero. Los hombres hoy en día están buscando sabiduría. Quieren respuestas a sus preguntas, al sentido de la vida, soluciones a sus problemas. ¿Y qué hacen? Van a los psicólogos, van a los psiquiatras, analistas, van a muchos consejeros, leen libros, intentan todo tipo de método que sale en la internet también. Buscan demonios, nunca reciben ninguna ayuda. Y la palabra de Dios aquí dice que si estás buscando un consejero admirable, te ofrezco a Jesucristo. Te ofrezco a Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto consejero admirable. Él es el perfecto consejero admirable. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él sabe todo de ti. Él sabe todas tus necesidades. Y Él sabe lo que tu corazón necesita, no lo que tú necesitas o crees que necesitas, sino que Él sabe todo lo que tú necesitas. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe cómo resolver tus problemas. Él te da sabios consejos. Es admirable consejero. No es como Satanás, que es un mentiroso. Él no miente. Él dice y habla directo. Jesucristo es una maravilla de consejero. Pero es más que un simple consejero. En segundo lugar, dice que Él también es Dios fuerte. Él es poderoso. Y aquí está lo increíble, ¿no? Porque a veces usted puede dar consejería, nosotros damos consejería, ¿sí? Y vienen las personas y dicen su problema, y luego uno habla y le dice: bueno, creo que la Biblia te puede ayudar en esto, y eso es todo. Pero créanme, la mayoría de las personas a las que se aconseja no hacen caso. Se ríe usted porque así es, ¿verdad? No hacen caso, no sé para qué viene, pero a veces... No, yo sé por qué viene, porque así me sucede a mí también. Vamos es para queremos escuchar lo que en el camino que ya hemos decidido. A ver, pero si no me da, ese está por otro lado. Sí. Mira, este es Dios poderoso. ¿Sabes lo que Él puede hacer? Él te da bien el consejo, pero te da el poder para salir de tu situación. ¿Entiendes? Ese es este Dios.
Nosotros no podemos hacer nada en eso, pero Él es el verdadero Salvador perfecto. ¿Sí ves? Porque Él es un Dios poderoso. Él es un Dios, sabe de tu problema, sabes lo que necesitas, pero no solamente te dice el consejo, sino que te dice, allí está el poder para que salgas victorioso de eso. Así que no solo aconseja, sino que tiene pleno poder divino para actuar a nuestro favor. Él tiene el poder de la resurrección. ¿Qué más? Tiene poder para vencer el pecado. Ha vencido la muerte. ¿Qué más deseamos? Es tremendamente poderoso. Y ese Hijo nos ha sido dado, dice, nos ha sido dado para expresar su poder en nosotros, a favor de nosotros. Así que Él es capaz de vencer el pecado, destruir a Satanás, matar a la misma muerte, porque ya no tiene aguijón. La muerte es algo inofensivo y Él puede arrebatar a los hombres del mismo infierno. Este es el poder de este Salvador perfecto. ¿Qué más? Dice que Él es el Padre eterno, dice el texto. Padre de la eternidad. En el hebreo se lo entiende así, Él es el Padre de la eternidad. Sería un niño en el tiempo, pero en la eternidad es el Padre. Niño y Padre a la vez, porque Él da eternidad. Él engendra la vida eterna para los que lo salva. ¿Ves? Eso es lo que está anunciando Isaías. Él es el Padre eterno. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Así que tiene la eternidad en su mano para darla a quien le justifica. ¿Y qué más? Él es príncipe de paz. Es decir, que su reino es la paz. Vino a traer la paz de tres maneras. Porque Él da paz entre el hombre y Dios, que es un conflicto entre el hombre y Dios. ¿Sí? Es un conflicto, no hay paz mientras tú no seas perdonado. Y Él es el que trae paz. Y cuando tú vienes a Jesucristo, la guerra ha terminado. Ya no tienes que pelear y lidiar con Él, porque la rebelión contra Él ha terminado. Estás en paz con Dios. Pone paz en tu corazón. Es un descanso interior que hay en el creyente. Que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Tú no entiendes cómo es que pudiste tener paz en tanto dolor, en tanta aflicción en la que te encontrabas. Y Él va a venir un día de nuevo para traer un reino de paz que va a dominar como rey y príncipe. Ese es el reino de paz que Él trae. ¿Y qué es lo que quieren los hombres el día de hoy? Quieren consejos sabios, quieren poder para vencer y salir victoriosos. Eso es lo que quieren los hombres, quieren la vida eterna y quieren saber que hay vida más allá de la tumba y quieren paz en sus corazones. Y no es casualidad que sus nombres satisfagan todos los deseos del hombre. Eso es lo que busca. Y sus títulos justamente es para darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí ves? Él es el deseo de las naciones. Por eso así dice, Él es el deseo de las naciones. Este es ese niño, el Salvador perfecto. Y finalmente vemos en el versículo 6 una frase y el verso 7. Si leemos aquí el soberano pacífico. Mira el versículo 6, lo que dice. 9:6, Isaías 9:6. Dice, y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Soberano. Soberano es uno que reina, ¿no? Pero es pacífico. Soberano. Dice, y el principado sobre su hombro. Eso significa el gobierno de la tierra, no el gobierno de tu vida. Este es el gobierno de la tierra. De eso está hablando. Cuando establezca su reinado aquí en este mundo. ¿Sí? Y luego el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vaya, qué hermosa profecía de Isaías, futura esta parte todavía. Y la gente se pregunta, ¿cuándo se va a repartir la justicia como debe ser? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Hasta cuándo ocurre eso? ¿Cuándo vamos a recibir lo que nos corresponde? Viene un reino. Va a venir un reino y Jesucristo reinará en justicia y rectitud. Viene un rey. Tiene derecho Él a gobernar. Él vino una vez y ofreció su reino
Y los hombres, ¿qué hicieron? Lo clavaron en una cruz. Pero Él va a regresar y regresará para traer su reino y no se ofrecerá la próxima vez, será traído y establecido en la tierra. Ustedes dicen, pero me gustaría ser parte de ese reino. Bueno, solo será para aquellos que lo conozcan y lo amen. No es para todos. En estas frases que hemos visto en el verso 6 se repiten 2 veces el nos, os, ¿no? Se nos ha dado. Se nos ha dado, ¿no? Y ese nos es el nosotros, porque un niño nos es nacido, dice, ¿no? ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién es ese nosotros? ¿A quién se le da el niño? ¿A todo el mundo? No, a nosotros los que creemos solamente, a nosotros los que creemos. Así que Isaías le estaba hablando al remanente piadoso de Israel. Allí estaba dirigiéndose Isaías y les decía, no va a haber salvador, no va a haber esperanza, no va a haber paz, no va a haber vida eterna, no va a haber gran poder ni sabio consejo para aquellos que no reciben y creen en Jesucristo. Eso decía Isaías, ¿sí? Así que contra la oscuridad de este mundo, nosotros le ofrecemos lo que Isaías también ofreció. Tú y yo podemos hacer eso, pero no futuristamente, sino en tiempo presente. Sino en tiempo presente para nosotros, porque ha nacido este Salvador. Y eso es lo que recordamos. Ha nacido el Salvador. Recíbelo a Él y todo lo que te ofrece. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de habernos dado tu Hijo, Jesucristo, para nuestra redención, para nuestra salvación. Y vivir con esta esperanza, Señor. Oh, que la luz de Él amanezca en el corazón de muchos aquí presentes que todavía no te conocen. Para salvación, Señor. Tráelos en arrepentimiento de pecados. Dales la fe para ponerle en Jesucristo y sean salvos. Y a nosotros, Señor, confirma esta seguridad que sigamos fiel, Señor, caminando contigo y sobre todo que anunciemos este mensaje a este mundo de oscuridad que como el de Isaías, Señor, necesita del mensaje de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, no se levanten. Solamente unos, breves momentos. Vamos a